Hola a todos y todas, bienvenidos a este encuentro virtual que organizamos con la Fundación Proyecto de Memoria en conjunto con la Seremía de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos. Partimos este sábado como una previa a lo que se viene la conmemoración del Riñiguazo. Eh, Justamente estábamos aquí con Patricio, director ejecutivo de la Fundación, y el Seremi Helmut Palma, eh, para que demos el pie a lo que se viene, a los 60 años de no solo haber pasado por uno de los terremotos más grandes de la historia del mundo, sino del 22 de mayo, sino también lo que siguió después de ello, 2 meses después, la epopeya del Riñiguazo. Así es que vamos a escuchar ahora al Seremi Helmut para que nos haga una recapitulación de lo que fue todo el macroevento del 22 de mayo por la pandemia. Lo hicimos un encuentro virtual, pero igual nos fue increíble, lo pasamos súper bien, fue súper intenso. Y ahí, nada, esperemos que ahora lo del Riñiguazo sea igual de épico y que quede para nosotros como un registro que queda para la posteridad. Ahí seré mi... Sí, muchas gracias Camila. Antes que todo, saludar a Patricio y a todos quienes se están ahora conectando. Como bien tú señalabas, es un trabajo que estamos desarrollando con mucho cariño, con mucho compromiso, en una colaboración sin duda que tiene un valor hoy día en estos tiempos. Creo que conmemorar los 60 años del terremoto es una fecha tremendamente importante para nuestra región, porque hoy día estamos viendo una crisis donde sin duda lo vivido en el terremoto nos hace repensar, reflexionar y sacar lecciones. Yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso del ejercicio de memoria. Nosotros como ministerio estamos en ese compromiso constante. Hoy día además se ha transformado en una oportunidad de, a través de la virtualidad, poder democratizar la cultura como ministerio y sus accesos, conversar de estos temas. Hoy día creo que, si bien es cierto, muchos extrañamos el estar cerca, compartiendo de manera masiva, nos ha permitido poder conectarnos a la vez con muchos y en distintos territorios. Y yo creo que eso ha sido lo valioso de este proceso tan complejo como lo estamos viviendo. Y además entender que esto se marca en una colaboración junto al programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural, donde sin duda tiene un arraigo profundo en la identidad de nuestro territorio, y conversando junto a los territorios, junto a los equipos, junto a ustedes, entendíamos que como ministerio estábamos al debe en el terremoto, en ponerlo en valor, y hoy día el Riñiguazo, una gesta heroica que sin duda nos trae los recuerdos y nos pone en evidencia aspectos tremendamente positivos. Como nosotros hoy día estamos fuertemente impulsando el sentido identitario de los territorios. Agradezco profundamente a todos quienes se han sumado a esta colaboración, a ser parte de este proceso, y yo creo que hoy día nos permite poder sacar una evaluación positiva de lo que pasó el 22 de mayo, y además hoy día considerar que la cultura, el arte y el patrimonio se transforman en un elemento importante en estos tiempos de acompañamiento, pero sin dejar de lado el impacto que produce en el territorio, no solo para los procesos de conocimiento, ejercicio de memoria como el de ahora, salud mental, y además que detrás de eso hay un grupo humano de trabajadores y trabajadoras de la cultura que además en estos tiempos de pandemia no lo están pasando bien, y nosotros como Ministerio de Gobierno tenemos también un compromiso importante junto a ellos. Así que de verdad que agradezco esta iniciativa. De aquí para adelante creo que se hace un antes y un después en el sentido de cómo estamos viviendo esta pandemia, y la virtualidad y el ejercicio de memoria es un rol clave en este proceso. Así que agradezco mucho a la Fundación Proyecto de Memoria y el compromiso como ministerio en seguir con esta iniciativa. Súper. Muchas gracias, Serem. Y bueno, nosotros también estamos muy contentos de que también la región de Los Ríos tome la identidad de resiliencia también, que fue producto del terremoto, y también lo que es el Riñiguazo. Y de eso mismo vamos a hablar ahora como introducción a lo que va a pasar durante el 24 y 25 de julio de este mes, que se conmemoran los 60 años de forma ya más explícita, el movimiento de la ciudad, pero también hace más de 2 meses, hace más de 60 años, había muchos
hombres que estaban allá en la cordillera trabajando justamente para poder salvar a una ciudad y a muchas ciudades. También, bueno, recordar como brevemente que el 22 de mayo tuvimos un encuentro súper rico con gente, incluso con Japón, estuvo Marcelo Lago, estuvo también expertos de SIGIDEM que nos hablaron sobre temas de ciencia, estuvo Fernando Prats colocando el tema del arte, la cultura, que también ahí los chicos nos van a contar también cómo ellos también se relacionaron con Fernando, por ejemplo. El toque de campana, hubo un concierto online, estuvo muy, muy bueno, mucha gente conectada. Y vamos a conversar ahora sobre un tema que justamente también conecta con lo que estamos viviendo ahora en pandemia, que es justamente ayudarnos entre todos, y qué fue lo que pasó para el Riñiguazo, y que también, qué mejor forma contarlo a través de una herramienta que es como una novela gráfica. Eso también es muy, muy interesante. Así que puedan pasar ahora al estudio, así como a Marco Leiva y a Lucho Insunza, que son dos grandes artistas que han trabajado en una novela hace mucho tiempo. Bueno, ahí también nos van a contar ellos cómo fue este proceso y por qué la necesidad de perpetuar esa memoria de lo que fue el Riñiguazo, que es una historia que muchas veces no se conoce. Se conoce dentro de la región de los ríos, de los lagos, pero es importante que esto se expanda a nivel nacional y por eso estamos haciendo esta previa. Así que eso, bienvenido Malcolm, bienvenido Lucho. Están sin audio. Ahora sí, hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, todo bien. Súper. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, ¿Cómo estás, Camila, Pato, Seremi? ¿Cómo le va? todo bien. Qué agrado verlo. Bien. Bienvenido al estudio. Bienvenido al estudio. Muchas Gracias. Bueno, Malcolm. Yo estoy en Santiago y Lucho está en San Rosendo. Estamos teletrabajando, haciendo la novela gráfica que ya la terminamos. Y queríamos agradecerle mucho la invitación a hablar del trabajo, de nuestro trabajo, en estos tiempos de pandemia, tan presionantes y tan difíciles para todos. Pero ya nos queda re poquito para tener nuestro libro y poder compartirlos con todos. Me llamó la atención lo que decía el Seremi acerca de la memoria, porque nuestro proyecto partió con la memoria, pero con la memoria de la generación anterior de nuestra familia. Esto es algo que estamos haciendo con mi hermano Rodolfo, hace ya 4 años, 5 años atrás, que teníamos la idea de contar lo que nosotros habíamos escuchado desde niños, de parte de nuestra madre, acerca del Riñiguazo. Porque ella vivió el terremoto del 60, pero lo que más quedó en su memoria fueron los días posteriores con esa amenaza, ¿no es cierto?, destructiva, la tercera amenaza destructiva, y que estaban ahí, no sabían qué iba a pasar, si se iba a venir la ola, el aluvión, si se iba a sepultar Valdivia por completo. Entonces eso nos marcó desde cabros chicos y siempre imaginamos eso. Y más adelante encontramos el documental de Leopoldo Castedo, La Respuesta, y quedamos súper motivados. Y esta idea originalmente partió como escribir el guión de una película. Y siempre la presentábamos a los concursos y siempre la respuesta fue la misma. Es una película muy cara. Y claro que es una película cara, pues estamos hablando de que cientos de personas trabajando para desaguar un lago gigantesco, mucho efecto especial, un set al aire libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decidimos contar la historia en un medio que fuera un poco más manejable para nosotros. Y así fue como derivamos en contar la historia a través de una novela gráfica. Y nos pusimos en contacto con artistas nacionales y empezamos a trabajar y finalmente, tiempo después, Lucho logró plasmar en algo así como son 80 páginas de ilustraciones la historia que teníamos en mente.
Y no sé si Lucho, tú quisieras mostrar algo de tu trabajo o contar un poco la técnica que elegiste, porque además él eligió la técnica de la ilustración. Ya. Voy a activar mi pantalla para poder mostrarle mientras vamos conversando, ¿les parece? Genial. Sí, dale. Oye, ¿hace cuánto partieron con este proyecto? Del guión original hace como 4 años, pero la novela gráfica la empezamos el año pasado. Y previo a trabajar con Lucho, estábamos trabajando con otro ilustrador que se llama Ítalo Ahumada Moraski, pero Ítalo no pudo seguir por razones personales en el proyecto, y él nos recomendó a Lucho. Y esta es una anécdota divertida, cuando tomamos contacto con Lucho, le dijimos, oye, mira, queremos hacer esto otro, tú nos puedes mandar una muestra de trabajo, y él nos dice, sí, claro, voy a buscar una. Y después nos manda un correo a la hora y nos dice, ¿saben qué? No encontré la muestra de trabajo, así que hice esto. Y eso es lo que el Lucho está mostrando en este momento. Eso lo hizo en una hora. No, qué increíble. Sí, Y eso correcto. es una foto, eso es una foto de la época, ¿no es cierto? Sí, yo encontré una foto de la época del terremoto. Este personaje lo inventé y acá le hice un primer plano de sufrimiento, de consternación, etc. Y esto fue lo que les mandé a los chicos para Claro. demostrar que me la podía. Entonces, con esa audición, con ese casting, dijimos, claro, esta es la persona que necesitamos para ilustrar la novela. Sí, porque tú Correcto. nos contabas que esta novela lo que más quieren graficar ustedes era la percepción emocional, como que la imagen lo diga todo y que transmita una sensación como emocional muy potente, por lo mismo una novela gráfica, y que a través de eso se capte la idea de lo que fue Apopeya. Claro, claro. O sea, cuando uno cuenta historia, tiene que fijarse en dos cosas. La historia tiene que tener una verdad lógica, pero también tiene que tener una verdad emocional. Y cuando las cosas como esas dos cosas se separan, como que la historia empieza a tambalear. Pero si las logras juntar y tú dices, mira, aquí tienes un grupo de personas, tanto los que estaban trabajando arriba en la desembocadura del Riñihue, como la gente que estaba en Valdivia, están bajo una presión enorme, una presión, los hechos, la carencia, el clima generalizado de desánimo, pero también de esperanza, todas esas cosas presionan a los personajes, y eso básicamente es lo que los hace queribles, porque ellos superan esta crisis tan grande con valores que son fundamentales en un país tan sísmico como el nuestro, que es la solidaridad, que es el apoyo. El mismo Castedo en el documental, el mismo Leopoldo Castedo en el documental dice que, ¿cómo se llama? Que una de las instituciones culturales sí, que ayudó mucho durante el terremoto fue el compadrazgo. El ayúdeme usted, compadre. ¿Cachai? Y eso básicamente es un rasgo cultural que a veces se nos olvida, pero después vienen estas catástrofes, terremotos, aluviones, maremotos, lo que fuera, y como con una memoria muscular, recurrimos siempre a eso, recurrimos siempre a, ya, ¿para qué soy bueno? ¿Dónde me necesitan? ¿Qué podemos hacer? Entonces, la forma de contar la historia tiene que ver un poco con homenajear eso, homenajear ese aspecto cultural y también recordar a esta gente del Riñihue, los trabajadores, pero también la gente que estuvo en Valdivia levantando los rucos, los bomberos que andaban, ¿cómo se llama?, repartiendo agua potable, la gente de salud, los médicos, las enfermeras, la gente que paraba las ollas comunes. O sea, queríamos hacerle ese homenaje. Esa era la primera página de la novela, y ahí si se fijan, bueno, los cómics, las historietas, las novelas gráficas usan viñetas, y si se fijan las viñetas están rotas para expresar
la fractura que provocó el terremoto. Está todo roto, no solo adentro de la viñeta, sino en la viñeta misma. Y ahí tenemos una visión de Valdivia, ¿no es cierto?, con los incendios que se produjeron después del terremoto, Corral, después de la pasada de la ola, más viñetas rotas, esa es una referencia al maremoto en Corral. Y claro, esta es la pura ilustración, le faltan los rotulados, y ahí anunciamos que cae, ¿no es cierto?, el material en el río San Pedro. Ese es el comienzo de la historia. Ahí tenemos un par de personajes que son las hermanas Winkler. Matilde, que es la mayor, y Sofía, que es la menor. Y en la historia que nosotros estamos contando, su casa resistió muy bien. Entonces ellas albergan a los niños cuyas casas están en el suelo, mientras los papás reconstruyen, ellas hacen un albergue infantil. Y ahí ya tenemos el inicio de los trabajos. En esa página completa, ahí tenemos al ingeniero Arancibia con el teodolito, tenemos al ingeniero Ivanovich, que es el calculista, tenemos ahí los bulldozers, las palas mecánicas, y ahí van llegando los paleros, que son, ¿no es cierto?, los trabajadores de la central Puyinque. Mientras en Valdivia se juntaba agua lluvia para poder tomar, se construían los rucos, los bomberos llevaban agua potable ahí a la escuela normal Camilo Enrique, donde estaba el hospital de emergencia. Ahí tenemos otro cuadro donde viene, ¿no es cierto?, el puente aéreo de la gente que llevaba ayuda, los camiones que llegaban con víveres, las ollas comunes. Esa es una anécdota real que encontramos en nuestra investigación, que el capitán de una barcaza ecuatoriana que trajo ayuda para el terremoto, como los bomberos estaban encargados de repartir agua potable, cuando los bomberos lo fueron a llenar el estanque para que ellos pudieran volverse a Ecuador, el capitán le dice al bombero, bueno, espero que con todo lo que los están haciendo trabajar les estén pagando las horas extra. Y el bombero le dice, no, si en Chile todos los bomberos somos voluntarios. Y eso lo dejó bastante sorprendido, bastante con la bala pasada. Pero claro, eso de que los bomberos sean voluntarios, todos los bomberos sean voluntarios en Chile, también es un rasgo cultural potente. Porque eso es algo normal para nosotros, pero si tú lo ves desde afuera, en otros países también hay bomberos voluntarios, pero todos los bomberos en Chile son voluntarios, todos. Entonces eso es un rasgo cultural que si tú lo miras de afuera, es sorprendente. Y tiene que ver con valores comunitarios. Acá tenemos a nuestro personaje, uno de nuestros personajes estrella, o personajes principales, a quien se le conoce como Juan y medio. Porque es Juan y medio Juan más, porque es un tremendo hombre. Y ahí están ahí los muchachos trabajando para sacar las maquinarias del barro, enterrados, ¿no es cierto?, dándolo todo el tiempo. Claro, contaban, por ejemplo, que como se largó a llover, porque estábamos en invierno, a ellos nunca se les alcanzaba a secar la ropa. Estaban todo el día mojados. En todo caso, eso es como una parar. anécdota de valdiviano, con o sin riñuazo. Saliendo musgo por todos lados, la gente se acuerda mucho de eso. Pero hoy quería recalcar que en los tractores, claro, justamente traen maquinaria pesada, y como mencionas tú, empieza a llover, y al final las máquinas no funcionan porque se empiezan a ir con el lodo, ¿cierto? Y lo que finalmente rinde fruto es la pala a pala, pasar la tierra de pala a pala. Y esa es como la gran epopeya también, como las máquinas no sirven, la tecnología no sirve, necesitamos mano de obra, fuerza humana, y literalmente tierrita por tierrita, o sea, lo que te cabe en una pala. Entonces esa es la cadena humana que se tenía que generar, y ahí los gráficos
sea, los bocetos muestran eso, y eso es lo increíble también. También cuando tengamos a Fernando Prats o los que nos vieron el 22 de mayo, también él hace el gesto, como en su obra de arte visual de la pala y pala con pala, y que tienes que ver ese trasfondo de ayuda, solidaridad, que tú mencionas. Ahí vemos mujeres. Claro, porque también dentro de nuestra investigación, bueno, nosotros repartimos la historia en dos focos o lugares, arriba en la desembocadura, pero también abajo en Valdivia. Entonces, mientras este verdadero batallón de hombres estaba luchando por sacar, como decís tú, tierrita por tierrita, con pala, en Valdivia las mujeres estaban concentradas en mantener funcionando las cosas, en cuidar a los niños, mantenerlos sanos, mantenerlos secos, y se apoyaron. Entonces, fueron también fundamentales en un rol probablemente más antiguo y todo, pero también fueron fundamentales en el sentido de mantener o lograr que funcionara la ciudad, que se pudiera seguir viviendo también. Y por eso también nosotros llegamos a ese título. Básicamente es, después de lo que pasó, nadie más tiene que morir. O sea, es una expresión de compromiso con otros. Sí. Pato, ahí no sé si estábamos viendo en el chat, porque nos están viendo en vivo, y la idea es que también vayamos interactuando con el público, y nos piden que recalquemos bien, o a la gente que se está sumando, qué es lo que fue el Riñiguazo. Estamos viendo imágenes que de algo estamos aludiendo, la gente lo estará entendiendo de a poco, pero no sé, Pato, si querías decir eso o... Sí, no, era para Sí. comentar, porque realmente Malcolm nos podría contar qué es el Riñiguazo. Claro, la gente El pregunta qué es el evento. Claro, el Riñiguazo se produjo después del terremoto del 60, después del maremoto, ¿no es cierto? Se descubrió que hubo grandes deslizamientos hacia la cordillera. Y esos deslizamientos, el mayor de los deslizamientos, se produjo en la desembocadura del lago Riñihue. El lago Riñihue es el último de 7 lagos que bajan desde la cordillera, o sea, lagos que van bajando, ¿no es cierto?, que se van conectando por arriba, y todos confluyen en el lago Riñihue. Y en la desembocadura del lago Riñihue, que es el origen del río San Pedro, que después el Valdivia, Cayicay, etcétera, etcétera, cayeron 3 grandes bloques de material: roca, tierra, lodo, árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y produjeron 3 bloqueos. Uno más pequeño, de 14 metros de altura, otro de 22 y otro de 27 metros de altura. Y eran de menor a mayor. O sea, el más grande estaba más lejos del lago y el más pequeño estaba más cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esos millones de litros de agua que entraban todos los días se empezaron a acumular detrás de estos 3 bloqueos. Y, según los cálculos, cuando el lago llegara al nivel más alto del tercer bloqueo, que era el más grande, el de 27 metros, la presión del agua iba a romper esos bloqueos e iba a vaciarse, o iba a salir una gran ola o un aluvión que iba a bajar por toda la cuenca hasta llegar al mar. Estamos hablando de una área geográfica de 100.000 habitantes, más o menos en la época. O sea, básicamente había mucha gente que iba a perderlo todo, probablemente varios de ellos iban a morir. ¿Y por qué esto era tan particularmente delicado? Porque esto ya había pasado antes. En 1575, después del gran terremoto, pasó exactamente lo mismo en el mismo lugar. Y después de unos meses de acumulación, ¡pah!, reventó todo, aluvión. Entonces, con ese antecedente, habían unos trabajadores de Endesa que estaban construyendo una central de paso en Puyinque. Y ellos fueron los primeros en llegar y se dieron cuenta del problema. Entonces, tuvieron que evaluar varias soluciones y a la solución que llegaron fue que iban a labrar un nuevo canal para el río San Pedro, un nuevo canal
bordeando los tacos en terreno firme, porque además los tacos eran material suelto. Entonces no podíais trabajar a través de ellos. Entonces empezaron a trabajar por el lado. Pero también estamos hablando en 1960, o sea, la cantidad de datos que podían tener no eran tantos. Entonces tuvieron que ir, ¿cómo se llama?, improvisando todos los días técnicas de construcción, porque tampoco sabían qué tipo de suelo encontraban. A veces tenían arcilla, a veces tenían arena, a veces tenían el suelo limoso. Entonces todo eso, claro, ahí Lucha está mostrando una representación del lago Riñihue y ahí abajo se ven las luces del turno nocturno. Entonces, este fue un proyecto que fue especialmente demandante y tiene el rasgo de épico justamente por lo que estaba en riesgo, que eran muchas vidas humanas. Y ahí tenemos una ilustración en referencia a lo que les contaba del terremoto de 1575. Ese es Mariño de Lovera que está contándonos lo que pasó después de que se reventaron los bloqueos ahí en el Riñihue. Y ese es el final de la novela. Bueno, la idea era entonces construir este canal y después abrir el canal para que empezara a fluir el agua y el agua con la erosión natural se fuera ensanchando. Y en eso consistió el proyecto. Estamos hablando de una cosa que tenía rasgo épico por el volumen físico, por el volumen logístico, por el volumen también de lo que estaba en riesgo. Eso es lo que es el Riñihuazo. Y hubo mucha especulación respecto de cuánto iba a subir el nivel del río cuando se abriera el canal. Y la gente hablaba de 8, de 10 metros, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que subió fue un par de metros. Y solo inundó, ¿no es cierto?, los barrios bajos de Valdivia, los que estaban más cerca del río. Y eso duró una semana, un par de semanas, y listo. Y después volvió a su nivel normal. Entonces el Riñihuazo fue una gran amenaza que se evitó a pulso, con determinación, con valentía, con esfuerzo, con sacrificio. Y lo cautivante que tiene la historia para nosotros es que siempre tuvo volumen cinematográfico esto. Esto tiene un volumen hollywoodense en términos de la historia, porque además está ¿cómo se llama? Está diciendo, como se decía antes, está diciendo, regla de 3, tienes 3 tacos, y las complicaciones progresivas de que se está poniendo a llover, de que, ¿cómo se llama? En un punto el lago Riñihue y el lago Panguipulli se unieron. Cuando subió el nivel, se unieron. Comenzó un deshielo en la cordillera, empezó a entrar más agua. Entonces, las complicaciones progresivas, que es lo que uno busca establecer en un guión cinematográfico, están ahí. Y justo en el tercer acto tienen que enfrentar esta cosa que decía Camila de usar solo palas para poder abrir el canal, porque ya no se podía usar maquinaria. Sí. Hoy súper interesante. Ahí tenemos Súper interesante y bueno, comentarle a la gente que nos está viendo que ojalá pueda compartir esto y también tienen la posibilidad al final del encuentro vamos a sortear 2 publicaciones de la historieta, de la novela. Así que para los que no se han inscrito tienen que meterse a Proyecta Memoria. ¿Sabes de qué está hecho la verdad? Ya está. Lucho, ¿nos podrías comentar también sobre la técnica que ocupaste, sobre tu arte? ¿Qué no existe? Sí, por supuesto. Dejé de compartir la pantalla. ¿Me avisan si ya no se ve? Sí. Sí, estamos ok. Bien, bueno, del arte les puedo comentar que el estilo que utilicé no es el más utilizado en el cómic. Por lo general se trabaja
con toda esta tradición que venía de los métodos de impresión, donde toda la imagen tenía que ser bien limpia. Entonces, la tradición del estilo propiamente tal, de historieta o de cómic, es siempre trabajar con un alto contraste, con una línea bien marcada y evitar los grises, evitar las medias tintas. Pero en este trabajo, como en la modernidad, ¿cierto?, hay muchos mejores mecanismos de impresión y podemos arriesgarnos a hacer este tipo de gráfica. Apostamos a un estilo mucho más cercano a lo que es el documental. De hecho, el mismo documental, La Respuesta de Leopoldo Castedo, fue clave en la estética que queríamos darle al trabajo. Por ende, yo elegí un estilo que me permitiera lograr todos esos grises a través de una técnica que es la tinta con agua, aguadas. Y así fue como se los planteé y lo que finalmente resultó. Ahora, como anécdota bien cortita, quiero comentarlo. A mí me parece muy loco, ¿ya?, que los chicos, no sé si lo puedo comentar, hicieron unas par de páginas en un estilo muy similar a lo que llegamos, y lo postularon al fondo del libro. Y cuando yo llegué al por qué se le rechazó, el tipo que evaluó puso que el estilo parecía poco acabado, que era como que le faltaba terminar. Y dije, pero esta persona que evaluó no tiene idea de a quién le está diciendo eso. Eran bocetos de Ítalo Ahumada, que es pero un gigante. En todo su dominio de técnica artística, las cosas que él hace son pero de un nivel altísimo. Y a Ítalo Ahumada el tipo le dijo, no, su dibujo parece poco acabado, pero es que es un estilo así, no es el típico estilo bien remarcadito del cómic, que como les comenté al principio, es lo que más se acostumbra a ver. Quizás esta persona es muy fan de cierto estilo de cómic y para él lo que no sea así no sirve. A lo mejor está acostumbrado al cómic americano, en fin. Si la persona que evaluó ese proyecto llega a ver esto, no sé. Pero el mundo de la narrativa gráfica es muy amplio. No solamente existe un estilo americano o un estilo manga. Toda la escuela que es argentina y europea, hay un abanico tremendo de estilos gráficos donde nosotros más o menos estamos en esa onda de algo un poquito más artístico. Eso es lo que yo les puedo comentar en cuanto al arte. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no cedo el paso para que sigan con la conversación. Sí, no, mira, básicamente felicitarlos. No es el primero que le dicen que no y después tiene resultados positivos. La Fundación Proyecto de Memoria lo sabe, de hecho lo sabe muy bien. Y lamentablemente a veces pasa y tenemos, es cosa de revisar la historia nomás, casos anecdóticos de mucha gente que le dijeron que no y después los resultados que tuvieron. Lo importante, yo creo que ahí son varias lecciones. Me voy a detener un poco cuando le dijeron que no, que siguieron perseverando y que sin duda yo creo que esa es la principal convicción. A mí también en la vida me han dicho muchas veces que no. Y creo que aquí se producen varias cosas. Creo que cuando nos sentamos a soñar todo esto, de poner en valor, iba con un espíritu no solo de poner en valor, sino también, como lo habíamos dicho anteriormente, el ejercicio de memoria, pero además algo que se mencionó aquí, que es la importancia de las nuevas generaciones en ese proceso de aprendizaje. Hoy día las niñas, niños y jóvenes son muy cercanos a la novela gráfica. Tengo una hija de 9 y la última que leyó fue una novela gráfica y muy buena por lo demás. Y les llama mucho la atención porque no solo la forma, sino que es más fácil, más dinámica y más adaptativa. Y lo segundo es que es basado en un hecho real del propio territorio. O sea, aquí no hay ciencia ficción, esto
no, esto es un hecho real, con rostro, nombre, apellido. Un tiempo atrás, cuando estuvimos comentando justamente, antes que esto, el 22 de mayo, perdón, si no me equivoco, fue para el Día del Patrimonio, apareció un familiar de las personas que fueron paleros. Entonces, esto tiene historia, tiene nombre, apellido, pero insisto, yo también concuerdo que esto debe ser algún día, y espero con el presupuesto correspondiente, una muy buena película. Estamos llenos de historias de ciencia ficción muy buenas por lo demás, pero aquí podemos tener una historia de verdad real, y que demuestre un espíritu. Mira, desde la anécdota, date cuenta la fecha, cosas que no han cambiado, que Bomberos siga siendo voluntario. Yo creo que ahí hay un valor importante en lo que significó Bomberos en la época y lo que hoy día significa en cada tragedia o cada crisis que hoy día vivimos. O valores como la confianza, la voluntad, la convicción. O sea, imagínate en un escenario de hoy día que pocos a veces se atreven a dar un paso porque saben que le van a llegar los cuestionamientos desde las redes sociales, desde todos los expertos, y creo que ahí se generó en corto tiempo, en un proceso de crisis, una unión importante, y yo creo que ahí hay un aprendizaje. O sea, el decir, está claro para dónde vamos, pongámonos detrás y sigamos avanzando, y dio buenos resultados. A ver, yo creo que ahí es importante poder, a través de esa historia, poder sacar lecciones significativas. Creo que hoy día hace mucho sentido con lo que hoy día estamos viviendo, algo que habíamos conversado incluso cuando estábamos pensando, porque a todo esto nosotros estábamos en esta colaboración pronto a formalizar, y me recuerdo exactamente el día que justamente estábamos con Camila en mi oficina, previo a una reunión, y se decreta la alerta sanitaria. Y estábamos conversando por fechas, programación y todo lo que eso conlleva. Y tuvimos que hacer un alto y poder repensar de nuevo, desde muchos aspectos, esta iniciativa. Y el primer cuestionamiento que le hace es que si vamos por el camino correcto, considerando que había una pandemia, pero con los 60 años del terremoto, poniendo en valor cada una de las gestas de la época, y nos dimos cuenta que tenía mucho sentido y podíamos sacar lecciones, y ahí donde está el principal valor del ejercicio de memoria. Entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes o qué impacto creen que van a generar? Para mí, y una opinión personal, es un material pedagógico importante, pero ¿qué esperan con esta novela? ¿Por qué seguir este camino, perseverar en una novela gráfica, en un cómic, de algo que yo sé que mucha gente que nos puede estar escuchando desconoce en detalle? Me encantó como lo explicaron, porque creo que quedó súper claro lo que era, pero ¿por qué seguir por ese camino, a lo mejor de algo que puede ser tan desconocido a la fecha? Esta historia hay que contarla. Esta historia hay que contarla por múltiples razones. Uno, porque, como decía el Ceremi, esto es patrimonio de los niños, niñas y adolescentes, y no lo conocen. No conocen, o sea, fuera de la región de los ríos, esta historia es re poco conocida. Si nosotros cada vez con mi hermano, cuando contamos esta historia, la gente no dice, no tenía idea que había pasado. Alguno se recuerda del documental de Castedo que pasaron hace muchos años atrás en TVN, ¿cachai? Pero la gente sabe re poco. Y esto que pasó, o sea, la historia real, tiene una dimensión épica, una dimensión, como les decía, un volumen tan grande que, sin entrar demasiado en teoría, ¿ok? Sin entrar demasiado en teoría, pero la geografía forja los caracteres nacionales. Forja los caracteres nacionales. Si uno vive en Punta Arenas, esa geografía le forja un carácter. Si uno vive en el norte, esa geografía le forja un carácter. Y lo que pasó hace 60 años ahí en la desembocadura del Riñihue es una mezcla patente del carácter nacional, que a lo mejor se nos ha ido olvidando. Pero nosotros vivimos arrinconados entre la cordillera y el mar. Se nos vienen los terremotos, se nos vienen los aluviones, se nos vienen las erupciones volcánicas, se nos vienen los maremotos, y seguimos adelante, y todavía seguimos acá, y seguimos empujando para adelante. Entonces, esa parte del patrimonio, tanto la historia
pero también como el valor narrativo, o sea, los valores narrativos, la supervivencia, la solidaridad, el sacrificio, el empuje, etcétera, etcétera. Eso es algo que nosotros queríamos tomar estos hechos reales y elevarlos a un nivel un poco mucho más simbólico y transmitirlo y entregarlo a los niños, porque claro, la novela gráfica está pensada para los niños y también está pensada como material pedagógico, porque al final de la narración, con imágenes, agregamos dos apéndices históricos. Un apéndice histórico con los hechos reales, con los datos, con, no sé, la cantidad de millones de litros de agua que entraba todos los días, cuántos centímetros o cuántos metros subió el nivel del lago, cuando se produjo el desagüe, los flujos de salida, cuántos fueron, etcétera, 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 las personas involucradas, la cantidad. Claro, nosotros en la novela tenemos 4 ingenieros solamente, pero los de verdad era un batallón de ingenieros. En la novela seguimos a una sola cuadrilla de trabajadores, pero eran 450, 550 trabajadores y voluntarios. Era un ejército gigantesco. Entonces también hay un momento ahí, por ejemplo, que rescatamos, que ilustramos, que Lucho lo ilustró muy, muy bonito, que es Leopoldo Castedo fue a cubrir estos trabajos con su cámara de cine para hacer el documental. Y en el momento en que ve a los trabajadores ahí con las palas, trabajando en terrazas para abrir el canal, él hace un comentario y dice, esto parece una trinchera de la Gran Guerra. O sea, la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras. O sea, eran kilómetros y kilómetros de trincheras. Y él hace ese comentario mientras está haciendo el documental. Esto parece una trinchera de la Gran Guerra. Y alguien le contesta, bueno, porque estas son nuestras guerras. Y a nosotros también nos motivó mucho esta historia, porque esta es una historia épica que consistía en salvar vidas. Básicamente es una película de rescate. Vamos a rescatar una ciudad completa y todos sus habitantes. Entonces, vamos a ir a la guerra para salvar vidas. Como un oxímoron en decir, no, a la guerra vamos a contar una historia épica y claro, y uno ve las películas de guerra y siempre se trata de matar a otra gente. Pero no, aquí estamos dando una guerra para salvar vidas. Y eso es una de las cosas que también nos motiva también muchísimo. Y la otra cosa, viendo el documental, yo lo he visto, no sé, decenas de veces, hay unos planos también de los trabajadores que de repente miran a la cámara y ahí están sus rostros y uno se queda mirando ahí y uno se queda pensando, ¿quién era esta persona? ¿Cómo se llamaba? ¿De dónde vino? ¿Cuál es su situación? ¿Está casado? ¿Tiene polola? ¿Tiene hijos? ¿Dónde vive? ¿Es de Linares? ¿De dónde vino? ¿Cachai? Y ahí empiezan a surgir un montón de como ideas que uno tiene respecto a arquetipos de personajes chilenos. El que viene del norte, el que trabajó en la minería y ahora se consiguió una pega en Endesa, el que, no sé, viene del sur, de Chilote, de familia de pescadores. Entonces todos esos personajes empiezan a saltar. Y básicamente tenemos esta historia, que es una historia coral. Porque eso también es una de las cosas que también se nos criticaba harto cuando nosotros presentábamos la idea para hacer el guión. Oye, pero ¿quién era el protagonista? No, pues los protagonistas son todos. Son todos. Todos son igual de importantes. La señora que para la olla común, la enfermera que organiza los turnos, el palero, el ingeniero, el que calculó, el que diseñó, el piloto del helicóptero que traía, no sé, el combustible o los víveres. Todos son importantes porque están todos dando esta batalla en contra de este enemigo, de esta amenaza gigantesca. Entonces la idea es contarlo como, indirectamente contarlo como una historia de amor a toda la gente que salvó Valdivia, que levantó Valdivia después del terremoto. Y eso es el contenido ese es el contenido, es la verdad emocional o la verdad emotiva de la novela, que es lo que queremos entregar a los niños y a las niñas y a los adolescentes también, no solo de la región de los ríos, sino de todo Chile, para que conozcan, porque básicamente ellos descienden de esos hombres y esas mujeres que sobrevivieron el 60, que levantaron la ciudad, que la defendieron hasta la última consecuencia.
Y eso, lo siento, me emociona un poco, pero es que encuentro que la historia real es fantástica, es maravillosa. Mira, ahí tú tocaste un tema súper importante con respecto al tema de la historia real. Nos pasa muchas veces, y tocaste muy, muy bien, que podría ser perfectamente una película hollywoodense con mucho presupuesto y con una historia heroica, pero con héroes reales. A veces nos venden héroes desde la ciencia ficción, ¿cierto? Y en especial con las niñas y los niños, y terminan con ese grado de admiración, pero incluso en su propio país, en su propio territorio, pueden encontrar héroes con nombres y apellidos. Riñihue existe, está a 80 o un poquito más kilómetros de acá, por lo menos yo estoy en Valdivia, y nos damos cuenta que hoy día con esto se ponen en valor muchas características de la época que yo siento que hoy día como sociedad no creo que la hemos perdido, pero yo creo que podemos recuperarla, y especialmente desde el punto de vista desde las voluntades, desde la confianza, desde la unidad. Yo creo que los procesos de crisis hoy día nos permiten eso, nos permiten reflexionar el trabajo colectivo, el trabajo importante de cada una de las piezas de engranaje, movilizar a 450 personas en la época. Yo me imagino que hoy día no es fácil. Hoy día tecnología, un grupo WhatsApp, y a veces nos cuesta conectarnos y coordinarnos, imagínate en la época. Entonces son cosas que hoy día podemos reflexionar a partir de eso, y algo que yo ahí le agradezco a usted, le agradezco nuevamente a la Fundación Proyecta Memoria, porque creo que nosotros estamos al debe con esto, estábamos al debe, y creo que nuestra voluntad como ministerio también es saldar esa deuda, desde el hecho histórico, desde el material pedagógico, desde el reconstruir, y coincidentemente esto no lo teníamos pensado en época de pandemia, lo teníamos conversado y pensado y rediseñado desde el año pasado. Y hoy día creo que toma aún más valor. Y además, pensemos que en 40 años más vamos a estar haciendo el ejercicio de memoria de esto. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros en la época que ocurrió la pandemia? Y nos damos cuenta que ahí estamos viviendo un hecho importante. Yo creo que los que hoy día estamos viviendo todo esto no le hemos tomado el peso a lo que significa como hecho histórico. Es crisis, sí, lamentablemente lo está pasando mal mucha gente, pero es una situación que en 40 años más vamos a poder reflexionar y qué estamos haciendo en el hoy y en el ahora para poder apoyar en estos procesos. Y yo creo que ahí es importante esa lección desde la unidad, desde qué pongo yo a disposición para apoyar lo que hoy día está pasando. Sí, sin duda. Hay un dicho que decía mi abuela, que vivía en Los Lagos, ahí en la calle Patricio Lynch al final, su casa de 2 pisos, que cuando vino el riñiguazo se tuvo que mover al segundo piso porque se inundó todo el primer piso. Pero en fin, hay un dicho que ella siempre repetía: nadie se muere en la víspera. Y eso es muy decidor del carácter que tienen los personajes que nosotros inventamos para la novela. Hay gente que dice ya, no hay que echarse a morir, porque nadie se muere antes de que le llegue la hora. Entonces, mientras no te llegue la hora, hay que seguir empujando, o sea, hay que seguir para adelante. Y también fue una inspiración para seguir adelante con este proyecto, que entre medio de una pandemia, estamos a punto de entrar a imprenta, ya es una cuestión, no sé, nosotros nos decimos, Lucho además, tuvo que ilustrar esto muy, muy rápidamente, en 2-3 meses, ¿no, Lucho? Sí, pues, así es. Y claro, para él y para nosotros también fue una inspiración recordar siempre, bueno, vamos a echar a morir, cómo vamos a votar el proyecto, si mira la historia que estamos contando de gente que día y noche no paró, pero no paró para salvar a otros. Sí, esa es una cuestión maravillosa que tiene la historia real y la historia que buscamos nosotros transmitir. No pararon nunca, nunca. Incluso cuando les dijeron, oye, ya no funcionan los tractores, ya no funcionan los bulldozers, lo van a tener que hacer a mano. Y ahí estaban, y ahí estuvieron, y ahí siguieron. Entonces, esa inspiración
es básicamente lo que nos llevó a concluir ya el proyecto, ya está listo. Tenemos nuestra editorial, que es la editorial Poncho Pico, tiene una plataforma de preventa que está al aire, que nos ha ido súper bien, y como les contaba, nuestra intención es transmitir esto a las generaciones más nuevas. Entonces, en esa plataforma de preventa hay un paquete donde donde la gente puede donar libros para la escuela de la región. Estos libros se pueden donar a las escuelas de la región, que nosotros se las vamos a hacer llegar, vamos a ir a presentar y qué sé yo. Así que eso quería compartir con ustedes. No sé si quieren Mira, mirar algunas páginas del cómic. para sumarme Sí. todo eso, espera, para sumarme, disculpe que interrumpa, pero para sumarme un poquito eso, lo conversamos posterior, pero en el fondo cuenta con toda la voluntad, con el apoyo de parte del Ministerio acá en la región, y a ver cómo podemos avanzar en esa iniciativa, porque sin duda siento que es un material muy importante, son historias que necesitan conocer nuestras niñas, niños y jóvenes. Hoy día la cultura juega un rol clave, lo hemos conversado, y veamos cómo podemos avanzar con voluntad en esa iniciativa. Así que cuenta con el apoyo y lo conversamos en detalle posterior a este encuentro. Muchas gracias, Jeremy. Sí, yo les quería invitar, si quieren ver ya algunas páginas terminadas, con rotulado, con la historia, voy a compartir. Oye, yo quería hacer desde el YouTube, mientras hablábamos, estaban mostrando las imágenes de Valdivia inundada, y de verdad son impactantes las imágenes. Incluso habían en uno de los edificios en la costanera, habían marcado hasta 5 metros, o sea, ese era el nivel como de miedo que había de lo que se podía venir detrás del Riñiguazo. Y en ese sentido, lo que nos interesa mucho también contar ahora en el próximo fin de semana, y que ya lo hemos estado contando ahora, es que la gente marca mucho el 22 de mayo, el hito del 22, lo que ocurrió, el hito, el evento a las 15:11, pero desconoce todo el periodo de emergencia que vivió la región de Los Ríos, la macrozona sur, toda la ayuda que también vino humanitaria desde afuera, también desde la misma comunidad, los campamentos de emergencia que se armaron, que también lo vamos a comentar. O sea, literalmente sacaron poblaciones del borde río hacia la zona más alta de Valdivia, siendo Valdivia en ese entonces la zona más urbanizada, pero también la gente que estaba en el borde del río San Pedro, que en esa época nosotros tuvimos a Elena Klassen, que estaba viviendo cerca del río San Pedro, en Hueyelwe. Eran personas que tenían vacas, en el borde arriba había mucho granjas como de leche, perdón mi poco tecnicismo al respecto, pero nada, y después de ese año, incluso después con el desagüe, estuvieron un año esperando que se les secaran los terrenos, porque igual claramente subió el nivel el desagüe, dejó una subida de nivel del río. Y entonces es como también señalas tú, una historia de perseverancia, de paciencia, y yo creo que podemos como atribuir esos valores también a la pandemia, como de seguir, o sea, hay un periodo también de recuperación, y esto incluso algunos marcan en la historia también llegando de nuevo como a la capital regional de Valdivia, que incluso para Corral, marcó un antes y un después, y se siguen recuperando desde aquella época. Es un trabajo como de resiliencia súper potente, que va en nuestra sangre, en nuestro ADN, como dices tú. Entonces quería recalcar eso mientras están las personas que nos están mirando, están viendo estamos pasando las fotos de Valdivia, todo el borde del río San Pedro de la época, y también ahora con tu novela, y bocetos de la novela gráfica terminada. Así que bueno, ahora te puedes presentarnos dónde podemos encontrar esta novela gráfica. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿La pueden Sí, nos encontrar iba a en una mostrar, plataforma? Sí, Ya. sí, estaba compartiendo, no sé si ven mi pantalla. Sí. ¿Sí, la ven? Perfecto. Entonces, así parte la novela. La primera página tenemos a este niño
que simboliza, ¿no es cierto?, el desamparo, la destrucción. Como les contaba, las viñetas están rotas, tanto dentro como fuera, porque es el terremoto más grande de la historia, ¿no es cierto?, que duró, según dicen, 10 minutos. Entonces, en 10 minutos se perdió todo. Todo lo que tenías se perdió en 10 minutos. Y esto fue el 22 de mayo de 1960. El terremoto más grande de la historia cambió la vida de Valdivia para siempre. Ahí tenemos la referencia geográfica y de cuánto fue, ¿no es cierto? Mencionamos que en Corral el maremoto arrancó casas de cuajo con gente adentro y se la llevó mar adentro. La destrucción básicamente fue total. Y no había dónde ponerse a salvo, ni en Corral ni en Valdivia, ¿no es cierto? Un bombero ahí en Corral grita que se está saliendo el mar, que es cuando empezó a entrar el tren de olas, se destruían los edificios, ¿no es cierto? No había para dónde esconderse, ni siquiera huyendo hacia los cerros. Aquí nos ponemos un poco más, ¿cómo se llama?, épico, es decir, que en el fondo este terremoto fue el fin del mundo. El fin del mundo, repetimos que duró 10 minutos. Y aquí hacemos la introducción a la historia, que es, y los 65 días posteriores serían una de las pruebas de coraje frente a la naturaleza más grandes contadas en esta tierra. Y pasamos a la portada interior, que contiene el título, los créditos, y aquí tenemos una torre de los personajes principales. Arriba está Juan y Medio, este es el personaje inspirado en Raúl Sáez, este personaje se llama Carlos Báez. Acá tenemos a la enfermera Laura Mancilla, acá tenemos a Edgardo Villanueva, que es el jefe de construcción de la central Puyinque. Aquí tenemos a Sofía Winkler, con uno de los niños que alberga, Matilde Winkler, y bomberos, un piloto, y personajes secundarios, los aviones, etcétera, Malcolm etcétera. y los apellidos Winkler ¿son ficticios? Sí, son ficticios, son Ah, ficticios. Después descubrimos, claro, porque también asistía a una de sus transmisiones, y hay un experto en el maremoto que es de apellido Winkler. Sí. De hecho, nos pasó una anécdota bien divertida porque nosotros tenemos una cuenta en instagram.com/ponchopigo, y cuando nosotros subimos semblanzas de los personajes principales, y nos mandaron un mensaje, una persona de la familia Winkler de Valdivia, diciendo, oye, es exactamente parecida a mi prima o mi hermana, no me acuerdo. Pero fue totalmente coincidencia, porque los personajes de la hermana Sofía y Matilde están basadas en mi mamá y mi tía, no son Winkler. Pero bueno, eso. Y acá tenemos los créditos. Entonces, como les contaba, pensábamos que esta es una historia cinematográfica y este es como el póster de la película, ¿no es cierto? Y después de presentar el tono de lo que vamos a ver, entramos ya, ahí está la información, mostramos el lugar geográfico donde está, el nivel del agua que va subiendo de forma amenazante, y se acumula presión de agua que estaba a punto de reventar. En Valdivia, ¿no es cierto?, mencionamos que 8 de cada 10 construcciones quedaron destruidas o estaban inhabitables, la gente acampaba a la intemperie y se tenían las réplicas. Se fijan, seguimos con la expresión de las viñetas rotas, ¿no es cierto? Y aquí ya haciendo lo imposible desde el Parque Zabal, tratando de conectarse por radio de onda corta para avisar del cataclismo en que se necesitaba ayuda. Y aquí en Santiago, ¡pam!, se enteran. Y aquí entra uno de nuestros personajes principales con ese zapato, ¿no es cierto?, caminando muy aceleradamente. Chan, 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 se hablaba del terremoto más grande de la historia. Y aquí llega Carlos Báez, que es el gerente técnico de Endesa, que pide informes, ¿no es cierto?, que le lleven los informes de todas las centrales y todos los trabajos que estaba haciendo Endesa, y solamente Puyín que no le ha contestado. Y a la página siguiente vemos a
Edgardo Villanueva, que es el jefe de construcción de Puyinque, y aquí comunicados por radio de onda corta, parchados en Chillán con un teléfono y logran comunicarse. Y aquí Carlos le dice a Edgardo que bajen a ayudar a la gente en Panguipulli. Mientras tanto, y aquí presentamos la casa de los Winkler, ¿no es cierto?, que resiste bastante bien, una casa de arquitectura alemana, y aquí el papá, que se llama Walter, logra establecer un sistema de agua potable con un estanque que tenía en el sótano, y la casa está operativa. Y aquí, en la página siguiente, volvemos ahí a la precordillera, y aquí este arriero, que vimos en la página del mapa, se pone en contacto con Edgardo Villanueva y lo lleva a la desembocadura, y ahí, ¡chan!, ven la gran amenaza. Y aquí comienzan los trabajos. Y no les voy a mostrar más, pero es para dejarlo con un gustito. Sí, no, está buena. Pero ahí tienes como bien graficado también los tacos. Ahí la gente como el río San Pedro, nivel normal, y se ve como estos 3 tacos. No, buenísimo, está súper. Ahí el Pat. No, está muy bueno, ¿no? Bueno, comentarles de que a los que nos están viendo que, bueno, vamos a ir explicando también sobre lo que vamos a hacer el 24, 25 y 26 de julio, que es la próxima semana. También comentarles que vamos a hacer un sorteo online ahora de toda la gente que se está inscribiendo, que hay más de 100 personas que quieren el libro para el sorteo, así que para que estén atentos al final de todo esto. Y todos, muchos preguntas que pueden ayudar a cooperar no sé si pueden colocar en el link del YouTube la página donde está la recaudación, para que lo puedan colocar. Eso. Súper, para que puedan donar en la novela gráfica. Sí. Ya, qué buena. Dame un segundito que tengo que abrirlo. Ahí. Ya. Súper. Cami, ¿nos podrían Sí. Oye, espérame, quedo con la duda, ¿el sorteo lo hacemos en vivo? ¿En serio? ¡Oh! Ya. Sí. Pero antes, ¿quieres que hable del programa? Sí. Ya. Bueno, los que nos están viendo, esta es como el avant-premier, no, la primicia de lo que va a ser el próximo fin de semana, 24, 25, 26 de julio, que distribuimos el programa en 3 días porque, según registros históricos, es lo que demoró el desagüe del río San Pedro. Entonces vamos a partir con un bloque el viernes en la mañana, sábado en la tarde y domingo en la mañana. Y están distribuidos de tal forma que, bueno, se pueden inscribir desde la página web 1960 lamemoriasalvavidas.cl, que es la página web que tenemos alojada en colaboración con la Seremía de Cultura, todo lo que ya hemos hecho del 22 de mayo para quienes quieran como bucear, indagar cómo fue esa conmemoración, y a la vez donde vamos a transmitir también en vivo y también en el canal Glaciar Digital, la conmemoración en virtual. La programación, bien rápida, bueno, obviamente a través de redes sociales de Cultura Los Ríos y Fundación Proyecto de Memoria, vamos a estar sacando la ficha general y por charla para que se puedan inscribir por temática, pero en general les cuento que próximo viernes partimos a las 10 de la mañana con un espacio que se llama Pacto de las Ciudades con Buenas Memorias. Es un pacto que venimos realizando hace ya, desde que partió la fundación, donde las ciudades se comprometen a firmar, en el fondo, a seguir 10 acciones de memoria sobre educación y memoria ante desastres, particularmente el desastre, obviamente, local, en este caso los lagos, comprometiéndose a recordar la educación, sobre todo de los niños y jóvenes, el Riñiguazo, en Valdivia, terremoto, Corral Tsunami, y así estamos armando. Lo han firmado otros alcaldes como Talcahuano, Chillán, Talca, y la idea es dar este paso que es simbólico
simbólico, pero claramente tendiendo a generar acciones concretas. Pues, y de a poco, a la medida que nosotros, incluso con el Ceremi, vamos relevando esta memoria de 1960, que les recuerdo a todos que lo estamos relevando a través del, como hito 1960, del programa de fortalecimiento regional. O sea, esto queremos que quede grabado en la memoria de la región de Los Ríos. Si bien Malcolm decía que el Reñiguá es una historia súper conocida en Los Ríos, la verdad es que no tanto, y por lo mismo estamos, y increíble que esté esta novela gráfica y que se pueda repartir en todos los colegios y establecimientos educacionales de Los Ríos, y ojalá a nivel país, para que quede en recuerdo de ellos, o sea, en la memoria de ellos. Después vamos a seguir con científicos de Núcleo Milenio en la Universidad Austral, que nos van a comentar desde las ciencias, pero de una manera muy, con un lenguaje muy coloquial, que fue el Riñiguazo. Estos tacos que mostrabas tú también, Malcolm, en la novela gráfica que ilustraste con Lucho, queremos verlo más en detalle, y de hecho ellos nos van a decir que han descubierto más fallas geológicas en el sector, ha avanzado la ciencia, entonces hay muchos más datos en torno a este curso, a este río, y también de las amenazas que existen en este territorio particular. Y eso va a ser de 10:30 a 11:30. Es un espacio de 1 hora, pero donde queremos hacerlo muy didáctico, y también un chat en vivo con la gente, y vamos a tener infografías para que sea mucho más, una bajada mucho más educativa. Y de ahí vamos a tener un espacio de 11:30 a 1 que se llama Visibilizar para agradecer, el rol de la mujer y 1960. También lo que ustedes plasmaban en la novela, la importancia de relevar el rol de la mujer, claramente en la época del año 60 ocupaban siempre ocuparon un rol importante en la sociedad. Lo que pasa es que por la época, ¿cierto?, no se visibilizaba. Lo vamos a hacer de tal forma que también tenemos a grandes personajes que nos van a apoyar en esto, como María José Cumplido, que es una historiadora que trabaja de la IBAM y ha escrito libros sobre mujeres, relevando el rol, ciertos líderes desde el género femenino. Vamos a tener un testimonio de Berta, que es la asistente social que viajó desde Santiago a enumerar el listado de niños de Valdivia que por la crisis sanitaria que había en la época se tuvieron que sacar por lo menos por un año. A Denise Roca también, que nos va a comentar como el rol de la mujer desde el río San Pedro, y así. Luego, el sábado, tenemos un bloque de 3 a 4, donde vamos a tener a testimonios en primera persona de un ingeniero que en esa época era estudiante de Enrique Gajardo, que posteriormente quedó tan impactado que siguió trabajando para la UNEMI, y nos va a contar en primera persona. Él incluso habló con el ingeniero Raúl Sáez, y nos va a contar en primera persona lo que fue toda esta operación también, y incluso marcando el 22 de mayo, o sea, porque estamos hablando al final de estos 3 meses de emergencia. Vamos a tener a Cecilia Correa, que es una historiadora que recabó información sobre toda la ayuda humanitaria que llegó a Chile, y a los chicos antropólogos que escribieron Memorias, Riñiguazo, Memorias de un Desastre. Partió como un trabajo de la Universidad Austral entre un grupo de antropólogos, y sigue siendo hoy uno de los pocos vestigios que tenemos de la memoria del Riñiguazo, así como ahora ustedes, como Malcolm y Lucho, esta novela, hay muy pocos como elementos del Riñiguazo. Entonces, por eso lo que dice el Ceremi es como increíble que lo hayan hecho, y que ojalá sigamos avanzando en la película, en otro insumo. Y cerramos, o sea, y seguimos en la tarde con Fernando Prats y con Sergio Barrientos. Lo llamamos Crear para Conmemorar, el sismógrafo y el artista. Y ahí vamos a tener, ya tuvimos a Prats el 22 de mayo contando un poco desde su experiencia lo que ha sido su creación artística visual. Lo que tú también planteas, Malcolm, él se inspira desde la geografía abrupta e intensa de Chile. Estamos rodeados de hitos geográficos increíbles que nos marcan como sociedad, y él se ha encargado de plasmar esto en sus obras de arte, y de hecho hace 2 años atrás hizo lo que contabas tú, esta recolección de nombres de paleros, sacarlos del anonimato, y hizo en el Museo de Arte Contemporáneo una instalación visual sobre ello, llamó a las familias de paleros, y la idea es que él nos va a contar ahora lo que va a ser una pieza, una obra conmemorativa, una pieza desde el cual se inspira en el sismógrafo que marcó el 1960, o sea, así como el hito del 15 con 11 está súper marcado, que antes se hacían estos vidrios de humo,
y se inspira como una obra, como una pieza para luego poder regalarlo a la comunidad. Ahí, no sé, quizás el Ceremi puede, o tú, Pato, como ahondar en eso cuando cierre. Y el domingo nos interesa relevar el saber ancestral. Tenemos a Jorge Hueque, desde el Parlamento Coscós, que nos va a hablar la importancia del saber indígena en cómo se inserta en el territorio, lo importante de por qué tenemos que transmitir estos saberes, es porque la memoria salva vidas. Ahí hay alguien gritando. Y Felipe Araya, que estuvo con el grupo Terremoto, hicieron todo un trabajo de conmemoración de los 50 años y hoy día estamos relevando los rucos, que eran los refugios de emergencia para estos campamentos que se tuvieron que radicar hacia la zona más alta de manera virtual. Así que ya ahí les di un layout total de lo que vamos a hacer entre el viernes, sábado, domingo, que se inscriban en la página web 1960, La Memoria Salvavidas, y eso, y agradecerles a Malcolm y Lucho por el trabajo que están haciendo. Están dejando un legado, un vestigio a la posteridad, y nada, no sé, ahí Pato o el Ceremi si quieren cerrar con algunas palabras de lo que se viene y lo que queda por hacer también. Ahí sí, ahí sí. No, muy bien detallaste, Camila, el programa que tenemos variado, diverso y además en un lenguaje que yo creo que sin duda es de manera transversal. Aquí hay una vinculación importante entre el arte más ciencia. Hace un tiempo venimos trabajando en eso como ministerio. El año pasado lo vivimos con el eclipse y hoy día con todos los ejercicios artísticos sin duda tiene una vinculación, porque además son hechos históricos, parte de nuestro patrimonio, y sin duda la región y especialmente el programa, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Regional, tiene un carácter de poder poner en valor lo que ocurre en los propios territorios. Hoy día de una virtualidad estamos conversando del Riñiguazo, de Riñigua, del río San Pedro, de toda la gente que compone los lugares. Malcolm decía ahí que según la anécdota el dibujo era muy parecido a alguien. Eso no es coincidencia, es parte de la identidad del propio territorio. Entonces, por lo tanto, nos vamos reconociendo en ese sentido identitario. Entonces, los valores que hoy día están puestos en este proceso que hemos impulsado de una manera distinta, estábamos pensando todo esto hacerlo en los territorios junto con la gente, y que hoy día, producto de la crisis sanitaria, no hemos podido hacerlo, pero ya lo hemos conversado y vamos a hacer ese trabajo cuando esta pandemia pase, volver a estar en los territorios con mucha gente y contarle todo lo que hemos estado realizando en conjunto a ellos. Entonces, agradecer a Malcolm, a Lucho, en el sentido de que a través del arte están contando una tremenda historia. Así que el compromiso, como lo dije hace un rato, de nuestro ministerio está en buscar las formas, las alianzas necesarias para que este material sea difundido en toda nuestra región, en todo el país, y sin duda en especial para que genere un impacto positivo en nuestras niñas, niños y jóvenes. Estamos al mismo tiempo fomentando la lectura, poniendo en valor lo que pasa en nuestra región, el territorio, la historia y muchas otras cosas positivas, y hay que siempre mirar la cultura como un motor social importante de manera integral, y que todo lo que venga a contribuir en eso beneficia a mucha gente. Genial. Redoble de tambores. Ahora se viene el sorteo. Genial. Voy a compartir. Buena, ya. Voy a compartir pantalla para que las personas. Ya, dicen que Pato se inscribió como 100 veces. Sí. Sí. Bueno, ¿están viendo esto, no es cierto? ¿Sí? Sí, ya. Aquí están los nombres y son 2 premios. Yo creo que dando correo. ¿Hay alguna aplicación? Sí. Yo creo que por esta vez vamos a hacer la publicidad en la página. Y vamos a hacer también un esfuerzo para sortear también otros libros durante el 24, para que también la gente que no ganó pueda participar el próximo viernes. Así que voy a sortear y va a salir los nombres ya. 1, 2, 3.
3. No, hay 2 chicos que están repetidos. ¿Y cómo los saco? Me voy a demorar en eso. Dice patricio.mora. Patricio Mora. Natalie Lagos. ¿Y ya lo borraste? Ya, sí, lo estoy borrando acá, mira. Ahí. ¿Ya lo encontraste? Sí. Ya. A ver si resulta ahora. Bueno, pero ellos querían ganar harto, parece. 1, 2, 3. Ya. Felicitaciones a Cristóbal Rosas y a Clara Castro. Ellos son los ganadores, así que les vamos a hacer llegar estos 2 grandes publicaciones de esta historia, así que... Ya, súper. Oye, qué top. Sí. Buenísimo. Perfecto. Oye, quería ver si estaban conectados, pero no alcancé a cachar. ¿sí? Al agua. Ya, pero estuvo súper entretenido. Sí. Oye, Esta la página, mira. sí, eso te quería decir, que terminarais de mostrar la página. El audio. Quedan 5 días. Malcolm, tu audio. No se escucha el Malcolm. Malcolm. El Malcolm puso el audio off Ahí está. para que no se escucharan los gritos de los niños, parece por ahí. Oh. No, es que les decía, esta es la plataforma de financiamiento colectivo. Nos quedan 5 días de campaña. Hay 31 personas que ya han participado. Hemos vendido más de 50 libros y más de esos 50 libros, más de 20 son para donación. Entonces, acá tenemos un tráiler del libro donde mostramos más detalles, contamos un poco la historia. Aquí en la barra derecha tenemos las distintas alternativas en que uno puede participar de esta compra, de preventa. Todos con su nombre, ¿no es cierto?, inspirados en los personajes. Este es el nivel Juan y medio, que usted se puede llevar un ejemplar y se lo mandamos a la casa. Este es el patrocinador nivel Enfermera Mansilla, que es un ejemplar para la persona que lo compra y un ejemplar de donación. Y así sucesivamente. Y vamos mostrando también, tenemos una maqueta. Más top. ¿Perdón? ¿Cuál es el personaje más alto? Más top? Estos son los más top. ¿Los Titanes del Riñihue. Sí, son los paleros, son los titanes del Riñihue. Tipo. Oye, nosotros Sí. tenemos el título de Riñiguazo 1960 como La epopeya de los paleros y las paleras. Y lo hicimos intencionalmente buscando relevar también el rol de la mujer. Sí. Así que eso como anécdota también. Súper. Sí, bueno, y aquí se pueden enterar más de ¿cómo se llama?, del proyecto, los detalles del proyecto, los artistas. Quiero destacar, por favor, denme un segundito, porque estamos con Lucho acá nomás, pero somos 4 artistas y un productor. Lucho, que hizo las ilustraciones, Ítalo Ahumada, que hizo el layout o los bocetos, Cristian Dokolomansky, que escribió los rotulados, que son esas cajitas con los textos, los globos. Y es la contribución de Cristian a los momentos emotivos en la novela es increíblemente superior. Mi hermano Rodolfo, que es el productor, y yo que escribí el guión. Y además quiero mencionar, porque también es un agradecimiento, el patrocinio de la Fundación Había una vez, que tiene muchos programas de desarrollo de lectura para infanto juvenil, y ellos nos han apoyado mucho con información y con guías respecto a cómo orientar mejor este libro, que es para niños, niñas y adolescentes de Chile. Eso. Súper. Queremos darle las gracias. No, gracias a usted. Muy, muy bueno. Y a la fundación, Había una vez. Súper, y ahí están todos los links, así que también si la gente quiere contactarse con ellos, no, súper linda la iniciativa. Sí. Y nada, nada más tiene que morir, esto no puede morir, tiene que seguir. Vamos a seguir como relevando esto y dejarlos súper invitados para el próximo fin de semana, y agradecerles su presencia y que hayan dedicado su tarde de sábado familiar a estar con nosotros. Pato, ¿nos despedimos? Sí. Muchas Y el gracias. Ceremi, no sé si... Muchas gracias.
No, Gracias. solo seguir agradeciendo y de verdad, aquellos que puedan, sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, súmense a esta campaña colectiva de la novela gráfica. La cultura siempre será una inversión importante. Sabemos que hoy día hay muchas necesidades en distintos aspectos de la sociedad, pero quien pueda apoyar, háganlo, porque sin duda detrás de esto hay un trabajo colectivo importante y hay trabajadores y trabajadoras en la cultura. Así que agradecer la oportunidad. Esto es la previa del próximo fin de semana. Espero que nos acompañen, que se conecten y sin duda vamos a seguir trabajando en esta noble tarea que tenemos como ministerio, que es democratizar la cultura, sus accesos, hoy día desde la virtualidad, pero a la vez bien cerca de todos los que nos conectamos y difundimos este hermoso trabajo. Super. Bueno, nos vemos. Viernes y domingo. Que estén bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias Chao. a ustedes. Gracias. Que para hacer la arquitectura de Chiloé es fundamental vivir en Chiloé para poder seguir proyectándola en el tiempo. Unos 8 años hará, cuando empezaron a vender. Almost every building is unique. It feels really like another world. Saber hacer en madera es una condición que todo arquitecto debería reconocer antes de hacer su obra en Chiloé. Y él cuando diseña el edificio lo diseña en ladrillo. Y se encuentran que en Chiloé no hay arcilla. Esta iglesia es única. Una visión de la arquitectura clásica, pero mezclada con esta cultura de la madera. Todo era de madera, los baúles, los candados, candados de madera. Esta embarcación, si lo invirtiéramos nosotros, sería tal cual como lo que es la forma de la iglesia. Ver esto como algo demencial que había sido construido por gente que no tenía los recursos de ninguna especie. Imagínate que a fines de 1800 estaban construyendo la Torre Eiffel y acá estaban haciendo la iglesia de Chilín. Si lo construyó mi abuelo, lo construyó mi padre, no lo dejan caer. Va a tener 200 años
este peso en madera. Claro que interesa que la conservación de los edificios, no por el edificio, sino por lo que el edificio está significando. En una mano trajeron la Biblia y en la otra mano trajeron la espada. Un objeto inerte no puede ser en sí malévolo. Ese proceso de adaptación biológica del salmón es el mismo proceso que ha sufrido el chilote acá. Ha sido mortificado el chilote. En que todo el mundo nos ayudamos, en que todos éramos solidarios. El concepto de felicidad era eso. Si no existen estas mingas, las comunidades van a ir decayendo. Chiloé es una cultura en extinción, ¿no? Me imaginaba que el fósil era espectacular, pero cuando lo vi realmente se me cayó la mandíbula. Si sacaron nuestros cuerpos de Chile, debió implicar un operativo no menor. Una de las cosas más emocionantes de esto, de la búsqueda de barco, es poder decir, yo dije que estaba ahí. Y aparece el primer meteorito marciano chileno. Viví al mismo tiempo una intensa felicidad y una intensa rabia. You find one meteorite, yeah! You found two! You're a dealer. Oh, maybe I should sell one. La codicia de algunos empresarios generó este mercado millonario a vista y paciencia de las autoridades de la época. Cuando tú tienes un recurso no es renovable, te da estatus. Y sabemos que para un ser humano el estatus es súper importante, sobre todo cuando tienes lucas.